Buenos días, familia. Buenos días. ¿Me colaboras ahí, David, con el...? Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy, mayo 21, segundo capítulo de apologética. Entonces, vamos a repasar un poquitico de lo que vimos la semana pasada. Vamos a hacer el recorderis. Sí, desde el principio. Entonces, apologética, vimos cuál es la cosmovisión, de qué es lo que la perspectiva que tenemos, el evangelismo, de cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra visión, qué es la apologética, cuál es el objetivo de la apologética, disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa, y es lo que tiene que ver con el versículo que debíamos memorizar. Listo, la siguiente, David Pop. ¿Cuál es el concepto de apologética? El versículo que debíamos memorizarnos, 1 de Pedro 3:15. Entonces le decía a mi mamá, ¿cómo memorizarnos? O sea, es ver, visualizar qué estamos haciendo, cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra misión. Entonces dice, sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia. Hay que hacer énfasis en eso, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vuestros corazones. Listo. Siguiente. Miramos cuáles son los grupos controversiales, o sea, con quienes debemos presentar defensa. Vimos cuáles son los judíos, qué esperan, cuáles son los paganos, cuáles son los del gnosticismo. Siguiente, por favor. Las clases de apologética que hay, que es la ofensiva, la defensiva, el apologético, sistema apologético experimental y sistema apologético teológico. Entonces, ¿cuál es el que nosotros desarrollamos? El teológico, sí señora, o sea, y es lo que estamos haciendo, nos estamos preparando para presentar apologética de forma teológica, porque nos basamos en lo que dice la palabra. Listo, siguiente, empezamos a ver los versículos, estábamos detallando cada uno de ellos, quedamos ahí en cómo hacer apologética, ¿cierto? Entonces, con celo santo, miramos que dice 2 de Corintios 11:2, si lo tienes ahí por... ¿Y la primera? Sí, o sea, el versículo. ¿Cuál de los? 2 de Corintios 11:2. Pues que os celo con celo de Dios, porque os ha desposado a un marido para presentar como una virgen pura a Cristo. Sí, es más fácil, algo que... El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentarlos como una virgen pura. O sea, y de esa misma forma debemos presentar defensa a nuestra fe, o sea, con un celo, ¿para qué? Pues para llevar a cabo la misión. Mansedumbre, 2 de Pedro 3:15. El celo que siento por ustedes proviene de... mentira. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir las sendas de Baal, hijo de Betzor. Es 3:15. Yo sí tengan presente que la paciencia de nuestro Señor
significa salvación, tal como él escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Listo, miremos el siguiente. Control y dominio. O sea, con dominio propio, no con demonio propio. Parece que estuvieron demoníacos cuando se defiende. Tenga presente que... Gracias. Entonces, con esa... ¿Me ayudas, Martica? Con eso de tomar la asistencia y ahí pone su nombre y escribe el versículo que había que memorizar. ¿Cuál versículo? Ya saben. Listo. Control y dominio propio. Entonces, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento. Y al entendimiento, dominio propio, y al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios. O sea, ¿en qué nos debemos comprometer? Es añadir. Ese fue lo que vimos la semana pasada, que usted los apuntó. Bueno, listo. Y sabiduría al responder. Colosenses 4:6. Dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Ay, qué pena, muchachos. Gracias. Sí, es que sí, pues eso pasa por estar tan alto. Listo. Y para terminar, con buena conducta, 1 de Pedro 3:8 al 12. Ahí está, sí, en la próxima diapositiva también. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y pasar días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de proferir engaños. Apártese del mal y hagan el bien, busquen la paz y sigan. Sencillo, una forma efectiva de hacer apologética. Me regalan la siguiente diapositiva, porfa, que es donde encontramos el devocional y el versículo a memorizar. Entonces ahí dice memorizar, 1 de Pedro 3:15, y la tarea, el glosario. Entonces le recibo el glosario. Bueno, listo. Pero como lo dice, bueno, lo importante es que lo hagan. Listo. Ya vamos los textos. No, o sea. Listo, no, o sea, si lo tienen, lo importante es eso. Listo. Y como el objetivo es aprender, o sea, no solamente plasmar en el papel. Perfecto. Entonces vamos así a sí, no importa, o sea, lo importante es, a ver, voy. Listo. 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 Sí, memorizar. Listo.
Entonces vamos a ver, ¿quién me dice que es esotérico? ¿Qué es qué? Esotérico. Es algo como de la... Es algo unido a los sentidos o a la ciencia que solamente es perceptible por las personas indicadas. Está oculto a los sentidos y a la ciencia y solamente asequible por las personas iniciadas. Listo. Por eso le dije iniciada. ¿Qué es una secta, Gaby? ¿No sabes qué es una secta? Es una organización de doctrinas. No, ellos también utilizan palabras. Es el conjunto de Nosotros seguidores personas que comparten una ideología Exacto. diferente a nosotros. Exacto. Es un grupo de personas con las mismas ideologías y mismas creencias, sean buenas o malas. que difieren como tal, o sea, que tienen un contraste a una religión específica, porque no solamente ahí está el grupo como tal, sino que contrastan, se llama sectas precisamente porque tiene sus variantes a una ideología específica, a una religión específica. Exacto. O sea, y no solamente hay sectas de creencias en cuanto a la fe, ¿sí? Porque hay sectas de muchas otras cosas. ¿Listo? El fetichismo. Son objetos homosexuales. ¿Perdón? Sí, claro, fetiche. O sea, eso es parte del fetichismo. En la emocionalidad Fotografiarse a uno mismo, como a uno mismo, como a... Mira que yo pensé que también era... Y es parte de es idolatrarse a uno mismo, al cuerpo, a la parte de pero también tiene parte como de la y dice que es para el fetichista. El mismo objeto inanimado es la misma divinidad. O sea, Sí, o sea, cuando divinidad. el fetichista, digamos, pone su fe y en cualquier cosa. Dice admiración exagerada hacia una persona o una cosa a la que se otorgan unas virtudes extraordinarias. Claro, entonces lo que decía Mauricio de los aparatos, o sea, eso es fetichismo sexual. Entonces eso va hacia ese lado. ¿Listo? Yo entendía que era devoción a ciertos objetos, sí en la parte sexual, pero más como cuando uno le coge devoción a algo, a un aparato, a un lugar, a una figura. No solamente son sexuales, porque yo pensé que era sexual. Cuando yo me puse a leer, yo dije, no solamente No es solamente sexual. Entonces, Es que también leíamos algo que decía que como tal el fetichismo se confirma también como un fetichismo religioso, que es como una forma básica de religión o carácter espiritual y creencias hacia un objeto, lo que se decía, hacia un objeto, hacia una cosa, en que se le da, por decirlo así, sobreimportancia a ese objeto en el entorno que sea, que mayormente en la actualidad se le da más importancia al entorno sexual o erótico, pero también aplica para muchas otras áreas. áreas. Correcto. Listo, agorería. Agorería es como... Poner su fe Listo. No vaya a pasar debajo de la escalera. Sincretismo. Anatema. Pues anatema es el que sabemos que Es la exclusión de una persona de una religión. o sea, llámese anatema al que hizo tal cosa. Sí, Sí, y se no haya la palabra. aferra a dioses como a los dioses, como a las palabras. Es la exclusión de una persona. Anatema es como sacado, ya destituido de esa. desterrado, como el desterrado de Exacto, o sea, considérese anatema es aquella persona que lo sacaron. Dijeron, no, ese ya no va más con nosotros porque lo que hace o lo que dice no va a nuestras creencias. O sea, porque adoraba otras cosas, entonces va en contra de lo De mi fe, de lo que nosotros practicamos.
Listo. Sincretismo. Es un estudio de una religión. Cuando se unen dos religiones, bueno, como cuando pasa como lo de Halloween, que el Día de los Muertos lo celebran y Con el Día de los Niños. Sí, exacto, es como una unión de dos creencias y asimilar las, o sea, se asimilan los elementos que tienen esas diferentes creencias, eso es. Listo. Ecumenismo. Que es Levante la mano. Movimiento que promueve la unidad entre todas las iglesias cristianas. Cristiana. O sea, sí, que sigue, o sea, que comparten la fe de Dios, de Cristo, pero de diferentes, que por ejemplo la iglesia católica tiene las imágenes y todo eso, la iglesia cristiana. O sea, lo que están haciendo, procurando unir todas lo que se reúnen en Roma y que se van a reunir los cristianos, los católicos, todos aquellos que creen en Jesús. Eso es bueno o malo. Eso Es es similar a terrible. lo que dice sincretismo, pero que es de iglesia cristiana, de fe de Jesús, por decirlo así. Es que aquí dice, significa el movimiento que trata de reunir a todas las iglesias cristianas de cara a la evangelización del mundo. Por eso, pero es que, o sea, lo que buscan y procuran es, todos vamos a reunirnos. Entonces no importa que usted sea católico, no importa que usted sea cristiano, no importa que usted, no importa. Lo que importa es que usted crea en Jesús. Y es malo. Claro, porque usted puede seguir haciendo lo que usted cree, o sea, como profesa su fe, lo importante es que usted crea en Jesús. No importa las cosas. No importa que usted siga adorando imágenes, no importa que usted siga haciendo las cosas como lo está haciendo. Sí, como Listo, herejía. Es una persona que está de desacuerdo con una organización religiosa. Muy bien. Bueno, hedonismo. Viven por disfrutar de los placeres intentando evitar el dolor. Ejemplo, visitar lugares bellos, frecuentar gente agradable, buscar el placer del cuerpo. Claro. Teología. Teología. Logos. Estudiar. Listo. Dogma. Punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Listo. Doctrina. Es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento ya sea religioso, ideológico o político. Cualquiera, o sea, religioso, político, o sea, una doctrina. Siguen una doctrina, entonces es lo que ellos digan. Listo. Blasfemia. Palabra injuriosa que se refiere contra de Dios. Una ofensa Contra Dios. Sí. Bien. Listo. Apostasía. que niegan o renuncian a la fe, de la fe. Apostatar de la fe es dejar de creer. Abandonar su religión públicamente. No tienen Eso es Sí, penal. no, yo. Ya, listo, no voy más. Eso es apostatar de la fe. Judío. Nacido de Es un conjunto de personas que no profesan una religión. Bueno, Orígenes en Israel. no. Dice judío, religión antigua y moderna. Pagano. Que adora a dioses Cristo desde la perspectiva Listo. Y gnosticismo. Doctrina religiosa esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo y misterioso. Sí, los gnósticos. Y secreto de las cosas divinas que nos conduciría a la salvación, que hoy en día se conoce también como Nueva Era. Tiene algo que ver con el esoterismo. Con el esoterismo, eso iba a decir yo, la primera. Listo. Vale. Entonces, ¿por qué es importante conocer este glosario? O sea, porque tenemos idea de a qué nos vamos a enfrentar, qué tenemos que... O sea, cómo defender nuestra fe, o sea, cómo hacer efectivo
Primera de Pedro 3:15. ¿Listo? O sea, eso es lo que vamos a trabajar, ¿sí? O sea, en estas dice, o sea, tenemos que estar preparados para presentar defensa de cuál es nuestra esperanza, cuál es la esperanza que hay en nuestros corazones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo presentar defensa? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Listo? Listo. Para continuar, entonces vamos a llamar al grupo número 1 a que expongan acerca de los testigos de Jehová. Yo muy juiciosamente voy a tomar una asamblea. Buenos días. A nosotros nos tocó averiguar sobre los testigos de Jehová, sus creencias, sus prácticas, sus ideologías, y pues vamos a empezar con Eiti, que ya averiguó como la historia de ellos, ¿vale? Bueno, los testigos de Jehová es una denominación cristiana basada en las creencias del cristianismo primitivo. Perdóname, ¿es una qué? ¿Religión cristiana? No, es una denominación. Es una denominación. Basada en las creencias del cristianismo primitivo, creencias que se basan en el entendimiento de la Biblia y el nuevo mundo de las Santas Escrituras. Los testigos de Jehová tomaron el nombre para dar testimonio de Jehová, su venida y el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Los testigos de Jehová, bueno, tienen su objetivo para honrar a Jehová y evangelizar el reino de Dios ante todo el mundo. O sea, es por decirlo así, ellos se basan como solo en la parte de hablar de Dios y ya. Sí. Para solo Dios. Solo o sea, Dios de la Trinidad. No hay una Trinidad. Para ellos no hay Trinidad. Dejemos que ellos expongan. Después hacen lo del foro. Sí, después hacemos eso. Y bueno, les voy a leer un poquito de la historia de los testigos de Jehová. Fue fundada en la ciudad estadounidense en 1872 como la Ciudad Internacional para el Estudio de la Biblia. El grupo tomó el nombre de Testigos de Jehová en 1931. La sociedad comenzó la actividad misionera en Europa en la década de 31. La sociedad comenzó la actividad misionera en Europa en la década de 1890. Los testigos de Jehová se hicieron conocidos como la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, y más de 65 millones de la población eran miembros de los testigos de Jehová o asociaban con ellos. Los ciudadanos consideraban la tarea misionera de golpear en las casas y predicar sobre Jehová. Ya ahorita nos hacen preguntas. Los testigos de Jehová, su base es creer que la vida de Jesús comenzó en el mismo cielo. La representación exacta de Dios se cree que es una entidad separada y no parte de una Trinidad. Se cree que Dios usó a Jesús para crear todas las demás cosas. Para los testigos de Jehová, aceptar una transfusión sanguínea significa pérdida en el ámbito espiritual, tan importante que para ellos es intolerable, por lo que antes de aceptar esta medida terapéutica prefieren morir. No donan órganos. La Biblia de ellos se llama la traducción del Nuevo Mundo de los Santos
testigos de Jehová son ejemplos de fe. El reino de Dios ya está gobernando, organizados para hacer la voluntad de Jehová. Disfrute de la vida para siempre. Solo aquellos que afirman ser ungidos participan del pan sin levadura y del vino de la conmemoración anual de la muerte de Cristo. Bueno, entonces ya hemos visto la historia, unas prácticas que ellos hacen, prácticas y creencias, lo que estamos diciendo. Entonces, digamos, dice, ¿cuáles son las costumbres de los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová cumplen el firme mandato de no celebrar ninguna fiesta que no se base en preceptos bíblicos. O sea, ellos no celebran la Navidad, ellos no celebran los cumpleaños. Lo único que celebran, ya les digo que si no es la cena, conmemoran la muerte de Jesús y la cena del Señor. Es lo único que ellos celebran, no celebran más. Y la Semana Santa. El trabajo que se basa en ellos es en la predicación, en la venta de los libros, como lo decía Tatiana. Ellos tienen salones, máximo creo que son 100 personas que pueden estar en los salones, están en todo el mundo. La congregación está dirigida por un siervo ministerial, le llaman ellos. ¿Qué más les cuento? Digamos acá, ¿qué significa? ¿Qué pasa si un testigo de Jehová recibe la sangre? Lo que decía Tatiana. Decía, para los testigos de Jehová, aceptar una transfusión sanguínea significa una pérdida en el ámbito espiritual tan importante que para ellos es intolerable, por lo que antes de aceptar esta medida terapéutica prefieren morir. Ellos prefieren morir. ¿Sí? El abuelo de mi esposa, él era testigo de Jehová, él prefirió morirse porque necesitó una transfusión de sangre, él prefirió morirse. ¿Sí? Para ellos eso es un pecado impresionante. ¿Qué hacen los testigos de Jehová el Viernes Santo? Acá dice, a diferencia de otros grupos religiosos, los testigos de Jehová no realizan actividades ni procesiones durante varios días de la semana y simplemente se recuerda la muerte de Jesús. Para ellos es solo la muerte de Jesús y ya, no ven más. No. ¿Cómo es el matrimonio de los testigos de Jehová? Dice, las bodas de los testigos de Jehová se caracterizan por su sencillez. Desde hace muchos años, sus bodas se ofician integralmente en sus locales, o sea, a donde ellos se reúnen. ¿Puedes repetir otra vez ese pedacito? ¿El del matrimonio? Sí. ¿Te vas a casar? No. Ya. Sí. Listo. Las bodas de los testigos de Jehová se caracterizan por su sencillez. Desde hace unos años, sus bodas se oficializan integralmente en sus locales del culto, por lo que ya no es necesario realizarlas ni en un juzgado ni en un ayuntamiento más próximo a los contrayentes. Bueno, vemos que a veces nosotros cuando nos casamos nos obligan a ir a un juzgado, a una notaría, a hacerlo de parte civil, ¿verdad? ¿Sí? Pero pues a ellos no les va a afectar si usted es cristiano, católico. Es como ya es una obligación de ley, ¿sí? Ellos hacen lo mismo, pero pues allá es solo pagar y ya, porque un notario le importa es eso, o sea, ¿sí? Es como para que queden allá en la ley ya registrados como ante la ley civil, ¿no? No lo hacen, no, ellos lo hacen solo en su iglesia, como lo llaman ellos, en sus locales, no más, en sus iglesias. Eso es lo que hacen ellos. Entonces, ¿qué necesitamos para ser testigos de Dios? Significa ser testigo de Dios, significa no inclinarse ni ceder ante cosa alguna que sea contraria a la voluntad de Dios, dicen ellos. Bueno, no se rinden nunca. Y pues la verdad, o sea, mi concepto es de admirar lo que ellos hacen, porque bueno, ya les prohibieron ir puerta a puerta, la ley se los prohibió, ¿sí? Por decreto. Ellos ya no pueden hacer eso, por eso ellos ahora se hacen en los parques o algo, si ustedes lo han visto, con los libros que ellos venden. Pero eso es prohibido, eso ya para ellos sí, ante la ley es prohibido, ¿sí?
Pero igual, digo yo, o sea, para mi concepto también es de admirar porque ir, grupo, irnos a golpear puerta a puerta, cómo nos reciban, la disciplina, ¿sí? Eso también es, pues no estamos de acuerdo en muchas cosas de ellos, pero también es una cosa como admirarles a ellos, ¿sí? Porque recogen también personas. Entonces, digamos, como cristianos, si hiciéramos eso, pues tendríamos más personas acá sentadas, pienso yo, ¿no? Entonces, ¿qué día de la semana se reúnen los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová utilizan salones de reino, como ya lo dijimos, los salones de ellos se llaman así, para la mayoría de la instrucción bíblica y adoración. Se reúnen 2 veces a la semana. Ya dijimos que celebran los testigos de Jehová el 4 de abril. Ellos celebran el aniversario de la muerte de Jesús. El 4 de abril lo celebran. Por eso no celebran la Navidad. Por eso ellos no creen en la Navidad. Ellos no creen en la Navidad. Los testigos de Jehová tienen prohibido hacerse las transfusiones de sangre, como ya lo dijo Tatis. Algo de la comida fue que tú dijiste, ¿cierto? Sí. No comen carne, ¿no? Carne de cerdo, creo que es la que decías. Ellos tienen prohibido comer carne de cerdo. Sí. Porque ellos dicen que es impura, ¿no? Porque ellos están es como a la concepción del Antiguo Testamento. ¿Sí? Rechazan el concepto de salvación universal. Ellos la rechazan, ¿no? Para ellos no, o sea, por eso ellos no reciben la sangre ni las transfusiones. Ellos rechazan todo eso. Los testigos de Jehová creen que exactamente 144.000 cristianos fieles desde el Pentecostés del 33 después de Cristo hasta el día de hoy serán resucitados al cielo como seres espirituales. ¿Sí? Ellos quieren llegar a ese tope. O sea que no es una religión sino una competencia. ¿Sí? Ellos llegan a ese tope y según ellos son los únicos que van a llegar al reino de los cielos. Exacto. No, ya, eso fue lo que nosotros averiguamos. Yo le quería dejarles un aporte como tal. Ellos no son religión, ellos son sectas. Religiones nada más son cristianismo, catolicismo, judaísmo, hinduismo y son 5 y judaísmo. De resto es lo que ¿cómo? ¿Por qué no es religión? Porque tiene bases históricas y bases a nivel de población de personas. De ahí en adelante, exacto, de ahí en adelante se consideran sectas porque no cumplen con el parámetro de tener una fe histórica o una creencia a nivel de historia que sea complementada a nivel de la historia, ni tampoco a nivel de bases a nivel de población, ¿sí? Porque ya tiene que abarcar a nivel de historia, tiene que tener por lo general más de 200 años. Judaísmo, de la otra religión. Yo replico. Espera, me faltó una cosita. Los testigos de Jehová, ellos nunca piden diezmo ni ofrenda. Ellos no. Lo que ellos hacen, ellos ponen unas alcancías en sus salones, ¿sí? Y ahí es donde la gente que quiera mete el dinero. Perdón. Igual ellos tienen un patrocinio, ¿no? Un patrocinio en Estados Unidos, que es el que patrocina todos estos salones, ¿sí? Entonces, pues veamos eso, ¿no? También no lo tomen a mal. Hay otra cosa que ellos no creen en que el Espíritu Santo es una Bueno, persona. eso ya lo vamos a ver. Eso es parte de la clase. No, de una compañera de empresa que ellos hacen fiestas en el salón que hacen eso y bailan con el pastor y bailan con todos y hacen una fiesta normal. O sea, no es el problema de eso. Listo. Muchas gracias. Listo. Mi colaboración. Siguiente. Igual, pero pues allá es cuando
Listo. Entonces vamos a mirar cuál es el concepto de una secta y cuál es el concepto de una religión. Bueno, secta, grupo religioso que dice ser cristiano pero niega o rechaza algunas verdades bíblicas. Dicen tener nuevas revelaciones, proclaman nuevas profecías, o sea, lo que dicen es que no, o sea, ustedes están bien, pero es que nos llegó la revelación, nos llegó el nuevo llamado de Dios, o la visión, o yo subí al cielo y Dios me dijo que ahora, eso es una secta, ¿sí? Mormones, ciencia cristiana, los Hare Krishna, la Iglesia de Dios Universal, o sea, surgen de que una persona o un grupo dicen no, o sea, por donde vamos no es, ¿sí? Dios me dio una revelación nueva y ahora es de esta forma. Entonces, todas las sectas, ¿de dónde han salido? De la iglesia. De alguna religión principal. Exacto. Y religión, sistema de principios establecidos por el hombre basado en sus propias ideas, experiencias, en un intento de acercarse a Dios. Ejemplo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el islamismo, entre otros. Esto es lo que decía Michael. Listo, ¿claro concepto? ¿Qué es una secta y qué es una religión? Vale. Entonces, la doctrina de los testigos de Jehová. Entonces, como ya nos lo decían, su fundador fue Charles Taze Russell en 1872 a 1916. Él crea la revista Atalaya, publicó su interpretación de la Biblia y otros 7 libros. O sea, empecemos por ahí, que él publicó su interpretación de la Biblia. O sea, yo me puedo sentar y me pongo a leer la Biblia y lo que interpreto, entonces digo, no, pues ahora va a ser de la siguiente forma. Y eso fue lo que él hizo, ¿sí? Por eso él declaró que el Espíritu Santo ya es una fuerza activa y todos los cambios que le hizo a la Biblia. Entonces, según él, la Trinidad es satánica. O sea, para él dice, no, eso la Trinidad no está bien. Que Jesucristo no es Dios hecho hombre. Para un testigo de Jehová, él dice, no, ¿cómo va a creer que Dios se va a hacer hombre y va a seguir siendo Dios? Pues para los testigos de Jehová, Dios no se hizo hombre. Dice que fue el arcángel Miguel que se transfirió en hombre. Jesucristo no resucitó en cuerpo, sino en espíritu. Gracias. Listo. ¿Me regalan la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿sí? O sea, ellos niegan la deidad del Espíritu Santo. Dicen, el Espíritu Santo, ¿cómo se les va a ocurrir? El Espíritu Santo es una fuerza, es la fuerza activa de Dios, pero no es Dios. Pero no es verdad que... De que el Espíritu Santo no es persona. O sea, el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, pero sí es una persona y es una persona poderosa y es Dios, que es lo que ellos dicen que no. ¿Listo? Entonces, como decían ahorita en la exposición, eso es una competencia para ellos, porque se van a salvar 144,000. ¿Quiénes son? Los que más predican. Pero entonces, no tiene sentido ser de los que más predican si solamente se van a salvar 144,000. O sea, según esto, la salvación sería por meritocracia. Por meritocracia, o sea, por lo que ellos hicieron. Entonces ahí ya no entra a contar la gracia de que la salvación es un regalo inmerecido. Entonces para ellos, solamente 144,000 personas se van a salvar.
Entonces niegan la existencia del infierno. Ellos dicen, no, el infierno, muchos dicen, no, el infierno es aquí, o sea, ellos dicen que el infierno no existe. Entonces, han tenido falsos profetas en repetidas ocasiones. ¿Por qué? Porque han declarado el fin del mundo en cada una de estas fechas: 1874, 1878, 1905, 1916, 1918, 1925, y la última fue en 1975. O sea, a ellos se les ha acabado el mundo una cantidad de veces, pero no ha pasado. ¿Listo? Y otra de las creencias de ellos es que habitarán la tierra. Por eso ellos dicen, no, es que vamos a vivir acá. Por eso en la revista Atalaya y en lo que ellos hacen muestran el león y el cordero ahí con picos. Dice que poseerán la tierra, ¿sí? Y que habitarán en ella, y esa es la creencia de ellos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacer apologética con ellos? O sea, hay que hacerlo de una forma muy sabia. Ellos tienen prohibido escuchar otras, o sea, ellos no discuten, o sea, ellos simplemente lo que ellos creen, lo que ellos dicen, ya no. Y yo tuve la experiencia de que yo los hacía seguir a la casa, aun cuando ellos no están autorizados, pero algunos ingresaban, ¿sí? Y yo los decía, siéntese y vamos a hablar, o sea, con el principal versículo que yo les hacía apologética era con Apocalipsis, donde dice que el primer cielo y la primera tierra fueron quemados, fueron destruidos, ¿sí? Entonces ellos decían, no, porque es que no, o sea, y se les derribaban los argumentos, ¿sí? Porque, o sea, si usted dice que va a vivir en la tierra y la Biblia dice que la tierra fue destruida porque la primera tierra ya no existe más, yo le decía, explíqueme eso, o sea, ¿cómo me puede usted? O sea, ¿cómo me dice que usted va a vivir acá y la palabra me dice que la tierra fue destruida? Entonces, hay que ser coherente en lo que creo y en lo que profeso. ¿Listo? Entonces, para ellos la doctrina de la Trinidad diabólica. Y nosotros, ¿en qué nos basamos para tener como nuestra fe? La base, la doctrina de la Trinidad. Entonces miremos que dice en Filipenses 2:11. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Entonces, ¿para quién va a ser la gloria? Para el Padre, ¿sí? Y tenemos que tener muy en cuenta que cada uno tiene su rango y tiene su función y su papel. El Hijo, Juan 20:28. Miremos que dice Mateo 1:8. Vamos al revés. No. Mateo 1:23. Hebreos 1:8. Listo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Mateo 1:23, lo que dice 1:8 es Hebreos. ¿Me regalas Hebreos 1:8 por favor? Pero con respecto al Hijo, dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y la justicia es el bastón de mando de tu gobierno. Ahí está hablando del Hijo. ¿Listo? Y del Espíritu Santo, miremos qué dice Hechos 5, 3 y 4. Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por la heredad o por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, ahí de qué nos está aclarando que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? O sea, que Ananías no le mintió al hombre, sino a Dios. O sea, dice que propuso en tu corazón haberle mentido. O sea, él nadie le estaba pidiendo, él lo ofreció y pues finalmente te dio la plata en la mano. claro, es una de él. ¿Para qué se puede? ¿En cuánto la vendió? No, que la vendía en 50 millones, que la había vendido en 150. O sea, nadie le estaba pidiendo. Si él hubiera podido haber dicho: no, la vendí en 150, pero va a dar 50. ¿Verdad? Entonces, listo. Doctrina de los testigos de Jehová. Entonces, Jesucristo es un ángel creado. Aun cuando es divino, solo es un Dios separado del Dios verdadero. Jesús en la existencia no tuvo que antes ser humano, era un ser celestial creado. Bueno, o sea, dicen que Jesús fue creado. Tal como los ángeles son seres celestiales creados por Dios. Ni los ángeles ni Jesús existieron antes de haber sido creados. Prueba Juan 1:1. Que Jesús sea Dios. O sea, ellos dicen: prueba Juan 1:1 que Jesús sea Dios. Por eso el texto no lo está diciendo la palabra Jesús, fuera lo mismo que el Dios con el que estaba, sino que la palabra era semejante a Dios, divino, un Dios, razonamiento, palabra de la escritura de ellos. Entonces, para ellos Jesús no es Dios. Miremos qué dice para nosotros, o sea, la lectura bíblica con lo que nosotros defendemos el argumento. Hebreos 7:3. ¿Hebreos qué? 7:3. Entonces, no tienen padre ni madre ni genealogía, no tienen comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? De que igual que el Hijo de Dios permanece para siempre. ¿Listo? ¿Qué dice Juan 1:3? Por medio de él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo creado llegó a existir. Y Juan 5, primera de Juan 5, 20 y 21. Primera de Juan 5, 20 y 21. Dice: también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo.
Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apartados de los ídolos, apártense de los hijos. Listo, de los ídolos. Listo, sí, también. Si es un ídolo, sí, también. Entonces, aquí vemos la doctrina para verificar que Jesucristo es Dios. Siguiente. ¿Tiempo? Listo. ¿Qué hora es? 51. Listo. Nos vemos a las 10:05. Teresa.